Bueno, muchachos, ya iniciamos grabación. Bienvenidos nuevamente a todos. Vamos a iniciar con la sesión de esta semana. Ya les voy a compartir pantalla por acá. Listo. Ya, listo, ya están viendo pantalla. Entonces, para esta semana, muchachos, tenemos dos evidencias que hay que tener en cuenta que es la última evidencia de la fase de planeación. Eso quiere decir que en la siguiente sesión ya empezaríamos la fase de ejecución. O sea, ya entraríamos de lleno a código. ¿Listo? Entonces ya estaríamos haciendo lo último que tiene que ver con la fase de planeación del proyecto. Entonces, para que tengan en cuenta eso, muchachos. Bueno, tenemos dos evidencias muy interesantes, que es la elaboración de interfaz gráfica y mapas de navegación, cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad AdMobile, y maquetación de la interfaz gráfica en XML Android. ¿Listo? Entonces, esas evidencias, vamos a buscar por acá un momento las guías. Vamos a leer rápidamente los que nos piden lo que nos piden la guía que debemos de hacer. Entonces buscamos rápidamente. Entonces nos dice, la primera actividad, que es la elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación, dice esto. Dice, esta actividad consiste en estudiar los conceptos a tener en cuenta para la elaboración de la interfaz gráfica, también la elaboración del mapa de navegación de una aplicación a manera de árbol jerárquico, donde se representa la arquitectura de las páginas de una aplicación móvil. Esperen un momento que tengo por aquí el micrófono como lejos. Esta representación puede ser un mapa conceptual de forma gráfica para visualizar y entender sobre un mapa el recorrido del usuario, es decir, su navegación y cómo éste llega a lo que está buscando. También se organiza la distribución y la jerarquía de contenido para lograr entendimiento por parte del usuario y el fácil acceso al contenido en dispositivos móviles. Los aspectos a tener en cuenta, entonces, estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, tener en cuenta los conceptos de la evidencia anterior, que fue la que vimos hace 8 días, que exactamente hablamos de eso, de mapas de navegación en aplicaciones normales de web y escritorio, contar con los requerimientos del cliente, conocer el concepto del diseño responsive, que ya lo hemos visto, elaborar un documento con el orden lógico en el que se requiere presentar la información, revisar los tamaños de resolución de pantalla para dispositivos móviles, identificar el tipo de mapa de navegación, bien sea lineal, jerárquico, de estructura web o de estructura compuesta, elaborar un árbol jerárquico para evidenciar el orden e importancia de la información, que digamos que puede ser el que se hizo hace 8 días, ¿cierto? Establece cuáles componentes y el número de ellos que se van a desplegar en las diferentes secciones de la aplicación móvil, incluir ramificaciones hacia secciones secundarias que se desplegarán en las principales, revisar que en el diseño se hayan incluido diferentes categorías, así como todo el contenido que se necesita mostrar, aplicar las mejores prácticas para potenciar la navegación de usuario y compartir y explicar el mapa de navegación con otras personas para identificar si es entendible y amigable la forma en que se presenta la información, y elaborar plantillas con los estilos de los componentes. ¿Listo? Entonces, básicamente son algunas cosas a tener en cuenta. Digamos que el mapa de navegación móvil pues obviamente es muy similar o tiene que ver mucho con el mapa de navegación web, pues porque estamos hablando de un mismo proyecto. Lo único que sí hay que entrar a revisar o a replantear es que puede que el mapa de navegación móvil sea un poco más simple, porque muchas veces las aplicaciones web, y pues eso depende mucho del caso, las aplicaciones web, móviles, son lo secundario a una aplicación, ¿sí? Generalmente de pronto se hace una aplicación y se hace una aplicación móvil que complemente esa información con ciertas funcionalidades. Entonces muchas veces es más corto, es más simple, o en algunos casos pues de pronto el producto principal va a ser la aplicación móvil, entonces va a ser el que va a tener la mayor cantidad de funcionalidad. Pero digamos que casi siempre, o podemos hablar que casi siempre la aplicación web va a tener más, digamos, un mapa de navegación mucho más grande que una aplicación móvil. ¿Listo?
Entonces, ustedes acá lo que nos pide es hacer el diagrama del mapa de navegación móvil. Entonces, pueden basarse en el que hicieron hace 8 días y mirar y ajustarlo a la parte de lo móvil, ¿no? Entonces, de pronto qué funcionalidades van, qué no van, entonces van quitando y van armando entonces el mismo mapa de navegación. La siguiente es la maquetación de la interfaz gráfica en XML Android. Dice, esta actividad consiste en la definición de los componentes de texto, forma, colores, tamaños, imágenes, animaciones, videos de los componentes que conforman en su conjunto una aplicación móvil en el ecosistema Android. Pues no todos los elementos van a ir ahí, o sea, no son necesarios. Realmente la idea es empezar a hacer un acercamiento a todo lo que tiene con las aplicaciones móviles. Entonces, pues obviamente no vamos a colocar videos ni animaciones por el momento, sí, de pronto por mucho imágenes y el resto de cosas que son textos, formas y colores. ¿Listo? ¿Qué se debe tener en cuenta? Dice, estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, contar con los requisitos del cliente, se debe contar con conocimientos en lenguaje XML, aunque no es difícil, no es complejo, pero pues en este caso digamos que es como sugerido, ¿sí? No es obligatorio. Identificación de layouts para Android, conocer el concepto de responsividad, realizar búsquedas de utilización de simuladores Android para la visualización de componentes que se vayan desarrollando para la app, tales como layouts y las funcionalidades que deben ejecutarse en el producto o a entregar. Bueno, eso ya lo van comprendiendo poco a poco. Listo, más adelante. Contar preferiblemente con conocimiento del lenguaje HTML, CSS y JavaScript, bien. Tener conocimiento en diseño gráfico, sí, puede ser. Preferiblemente contar con conocimientos en marketing digital, no creo. Aunque depende, o sea, esto ya, digamos, lo diríamos en caso de que uno ya quiera hacer una aplicación, no es para la evidencia. Yo lo veo más como qué se requiere como para uno desarrollar el móvil. La parte de marketing pues es necesaria, pues si usted va a hacer un producto en aplicación que quiera que se masifique, ¿no? Entonces se debe tener ese conocimiento o manejarlo. Manejar herramientas de software para la documentación de las maquetas. Bueno, ¿qué se debe hacer acá? Acá se debe entregar los diagramas y los prototipos. Entonces los diagramas pues son aquellos que usted hace en Figma, por ejemplo, que usted dice, bueno, se hizo se hizo de qué, y el prototipo pues ya es algo más palpable, ¿no? Entonces ya es lo que usted va a hacer en Android Studio. ¿Qué se debe hacer? La evidencia se debe presentar en PDF. ¿Listo? Entonces usted le toma pantallazos. Lo ideal sería que usted le tome un pantallazo a lo que propuso en Figma y lo que usted hace en Android Studio. ¿Listo? Entonces, expectativa realidad, básicamente, de cada uno o pues de la mayoría de las vistas que ustedes piensan que van a ir en la aplicación móvil. Básicamente, muchachos, esa es la evidencia y la última evidencia pues de la guía 5 y la última evidencia conmigo de la parte de planeación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar esta evidencia, vamos a empezar viendo, pues lo más importante es saber cómo se hace la instalación, ¿cierto?, de nuestro sistema. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar Android Studio. ¿Listo? Ustedes vienen acá a la página de Android Studio, ingresan acá y de acá ustedes van a buscar entonces dónde descargar Android Studio. Pueden ir directamente aquí, miren, donde acá dice descargar Android Studio Meerkat. Estos son los nombres que ellos le van colocando como a las versiones que van sacando. ¿Listo? Entonces dice que ¿esto qué es? Bueno, para los que de pronto no han tenido o no tienen conocimiento, Android Studio es un IDE de desarrollo. Entonces obviamente es una herramienta muy completa, especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿sí? Obviamente especialmente Android. El IDE pues sabemos que es como un editor de código, pero mucho más completo, ¿sí? Que ya tiene cosas integradas. Recuerden que la diferencia entre un editor de código y un IDE es que el IDE es mucho más completo, tiene cosas integradas. El editor pues es mucho más simple, pues uno le va agregando los complementos pues digamos o extensiones dependiendo de las necesidades. ¿Listo? Entonces acá ustedes pueden venir, pueden darle, acá dice descargar Android, aquí están los términos y le da descargar. ¿Listo?
La descarga es algo pesada, más o menos pesa, bueno, esta pesa 1.2 gigas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el IDE de desarrollo pues es algo pesado, ¿no? Este digamos que es como el más complejo de todas las herramientas que ustedes van a ver de desarrollo, es el más complejo en cuanto a requerimientos de máquina. ¿Listo? Entonces, si a usted le corre Android Studio, pues obviamente corre prácticamente cualquier IDE de desarrollo. Yo lo voy a cancelar, o no, más bien voy a esperar a que termine y vamos a ver entonces cómo continúa la instalación. Yo ya tengo instalada una versión previa, ¿cierto? Una versión reciente. Entonces ya les voy a mostrar, pero voy a intentar, pues digamos, mostrarles lo máximo del procedimiento. Igual no es difícil porque básicamente es siguiente, siguiente, siguiente y ya. ¿Sí? Básicamente es eso, no tiene ciencia la instalación de Android Studio. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, todavía está creo que demorado. Sí, ya está algo demoradito. Esperemos ahí un segundito. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. ¿Preguntas ninguna? No, profe. Ok. Entonces, miramos a ver cómo va. Bueno, mientras va descargando, ¿cierto? Ahí voy a buscar por acá una imagen. Más bien busquémosla acá en la pantalla. Entonces, miren que aquí, bueno, puede ser algunas imágenes como de referencia. Las versiones de Android Studio pues van acompañadas o han sido acompañadas muchas veces de nombres, ¿cierto? Particulares. Por ejemplo, Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, este es Gingerbread, galletas de jengibre, Honeycomb y así sucesivamente, ¿cierto? Ya a partir como que de la versión 10 es que ya quitaron los nombres y pues ya colocaron fue la versión concreto, digamos, ¿sí? Entonces en concreto que ya es 10, 11, 12 y así sucesivamente. Entonces hay que tener en cuenta muchas veces este parámetro para saber en qué versión se va a trabajar de Android. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque obviamente depende mucho del dispositivo. Por eso muchas veces hay aplicaciones que ya no son compatibles con ciertas versiones de Android. Por lo mismo, porque cuando se ha desarrollado o se ha actualizado, pues ya van subiendo los requerimientos en el cual perdón, digamos, migrando hacia otras versiones mucho más actuales o modernas. ¿Listo? Entonces, ya una vez descargado el programa, entonces ustedes lo inicializan, la instalación. Vamos a que arranque. Entonces, miren, aquí ya está iniciando la instalación. Una descargo aquí. Ahí me está pidiendo permisos de administrador, ¿cierto? Entonces le da uno siguiente. Él me dice acá que desinstalar versiones previas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una versión previa, me la desinstalaría. Pues obviamente va a llegar hasta cierto. Ah, no, porque ahí sí ya me borra. Entonces ¿qué? Lo descargué para nada. Bueno, pero más o menos es siguiente, 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 siguiente. ¿Listo? Una vez terminen, entonces ustedes van a venir y van a ir a abrir Android Studio. Yo tengo esta versión 2024.1.2. Este es Koala Future Drop. Como le digo, va cambiando, ¿sí? Pequeños cambios que van haciendo. Igual yo tengo acá ya un proyecto inicializado, pues vamos a esperemos un segundo acá.
acabo de cerrar. Entonces miren, cuando ustedes inician la aplicación, sí. Cuando ustedes inician la aplicación les va a aparecer algo muy similar a esto. ¿Listo? Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es empezar a crear el proyecto. ¿Listo? Entonces ustedes vienen acá, le dicen New Project, por ejemplo, ¿cierto? Y les va a aparecer de esta manera. Entonces acá es muy importante tener en cuenta qué voy a escoger. Acá me dice para qué dispositivo hacer, y acá ustedes van a escoger esta que dice Empty View Activity. ¿Listo? Entonces eso es una actividad o una vista, una actividad vacía. No vayan a escoger esta porque esta ya es, por ejemplo, para Kotlin, ¿cierto? Que es un lenguaje, pues obviamente, digamos, especializado para Android basado en Java. Y obviamente acá hay otros, por ejemplo, como Gemini, que esto ya es con IA, y bueno, y acá hay unos que ya están unas plantillas ya básicamente hechas. ¿Listo? Entonces la que necesitamos escoger por el momento y para hacer la actividad va a ser esta que dice Empty View Activity. ¿Listo? Listo, él acá está haciendo una revisión. Entonces aquí ustedes van a colocar el nombre de su aplicación. Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tienda Sport, ¿sí? De ejemplo. Entonces ese va a ser el nombre del proyecto. Aquí pues va a manejar el package o el nombre del paquete. ¿Qué significa eso? Un package. El package, muchachos, es como una especie de carpeta que me va permitiendo a mí organizar el código en diferentes categorías, básicamente. ¿Listo? Sino que obviamente el nombre es paquetes porque a nivel de código se va empaquetando en diferentes, digamos, categorías. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de MVC, esos pueden ser paquetes, por ejemplo, ¿sí? Modelo vista controlado. Entonces hay un paquete que es vistas, otro que es controlador, otro que es modelo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir colocando. Bueno, después de esto, ¿qué sigue? ¿A dónde va a quedar guardado nuestro proyecto? La ruta. Después de eso, pues el lenguaje en este caso va a ser Java. Mire que acá también nos aparece Kotlin, ¿sí? Entonces por el momento Java. Y acá, esto es supremamente importante. Acá dice mínimo SDK. Entonces el mínimo es a partir de qué versión de Android va a correr nuestra aplicación. Miren que aparecen versiones desde la 16, o sea Android 4, ¿cierto? La API 16, hasta la versión 34, ¿cierto? Que es Android 14. Como este editor hace rato no lo abro, me imagino que de pronto se puede hacer un proceso para actualizar y si existen otras versiones nuevas, pues aquí van saliendo. ¿Listo? ¿Qué recomiendo? Se recomienda que no se haga una versión tan reciente, ¿cierto? No se recomienda, pero tampoco tan antigua. Entonces tiene que ser una versión nueva. Uno puede de pronto hacer una consulta en internet para saber más o menos cuál versión. Porque miren lo que pasa acá. Acá me dice el porcentaje en este momento de cuántos dispositivos yo puedo o pueden, digamos, llegar a descargar mi aplicación. Si yo obviamente coloco una versión 16, es el 100%, porque prácticamente todos los dispositivos, desde el más viejito hasta el más nuevo, va a poder correr mi aplicación. Pero esto también, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que cuando yo ya uso una versión muy antigua, pues pierdo muchas características de la mejora, digamos, en el lenguaje Android, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente con cada versión van mejorando el lenguaje, van sacando unas funcionalidades, bueno, un resto de cosas. Entonces yo me perdería muchas de esas cosas. Y obviamente tampoco puedo irme tan reciente porque en este caso dice que apenas el 13% podría usar mi aplicación. Entonces obviamente muchos dispositivos se quedarían por fuera. Entonces ustedes pueden ir acá mirando y miren aquí los nombres, ¿cierto? Entonces aquí está, aquí fue cuando empezaron a usar letras. La última fue Oreo, Pi, después pasaron a QRS, SV2 o versión 2 yo creo, y después ya pasaron a Tiramisu, volvieron a sacar nombres. Y acá dice Upside Down Cake, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí van colocando los nombres. Entonces, más o menos una versión 7
aplica una versión 25 también, entonces ahí ya ustedes van mirando. Voy a dejarla en esta y acá, aquí por favor van a colocar Groovy DSL. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no vamos a trabajar como tal código. La evidencia habla más que todo de interfaces. Entonces, cuando ya se trabaje en código, pues obviamente lo recomendado va a ser trabajar con Kotlin. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, digamos, nuestra selección y le decimos finalizar. ¿Listo? Listo. Ya él está aquí cargando las librerías, ¿sí? Todo lo que se necesite para poder inicializar. Entonces esperamos un momento que cargue. Listo. Entonces vamos a mirar acá qué nos aparece. Entonces si ustedes ven, aquí él me está desplegando todas las carpetas del proyecto. Y miren que él automáticamente me muestra acá un archivo que se llama main activity. Entonces este main activity es la clase, es una clase de Java con el cual inicia mi proyecto, con el cual empieza a correr mi proyecto. A la vez me abre otro archivo o me muestra otro archivo que se llama activity-main.xml, que es el que ustedes van a hacer. Bueno, aquí todavía está descargando algunas cosas, ¿cierto? Está trabajando, por eso les digo que el editor o el IDE es algo pesado, ¿cierto? Y aquí incluso, miren, ni siquiera me ha cargado el activity main, ¿cierto? Esta parte es la que se va a encargar de la vista. Entonces, esta parte es la parte de la lógica, de la programación, y esta parte va a ser la parte de la vista, de la parte de la interfaz. Entonces nosotros esta evidencia nos pide es que nos enfoquemos es en la interfaz, no en la programación. Entonces no nos piden que hagamos nada en la programación como tal. ¿Listo? Estoy esperando ahí que termine de cargar. Que se demora un poquito. Porque mire, todo esto tiene que ir descargando. ¿Listo? Bueno, mientras eso pasa, vamos a mirar algo que es la parte de los dispositivos. ¿Por qué el editor de código es tan pesado? Porque como es un IDE, él tiene cosas, como les decía, pues ya tiene cosas integradas, ¿cierto? Entonces dentro de lo que hace muy pesado al programa, muy difícil de correr, es la parte de un emulador de un dispositivo móvil, de un celular, ¿sí? Que se puede colocar acá. ¿Dónde podemos ver esos dispositivos? Yo ya tengo acá unos por defecto, pero les voy a mostrar dónde se empieza a configurar. Entonces vienen acá donde dice Run, a ver si me permite. Ah, no, acá Run no, pero aquí donde dice Tools, herramientas, y acá donde dice Device Manager. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. Bueno, ya me está cargando la interfaz. Entonces vienen acá a Device Manager. Es que está de aquí, esta ventanita que se abre, ¿cierto? Voy a correrla un poco. Entonces aquí es donde ustedes van a administrar los dispositivos. Yo ya tengo, como les decía, unos configurados, pero vamos a mirar cómo se configura. Entonces aquí venimos y acá le podemos decir Create Virtual Device. ¿Listo? También se puede seleccionar, y esto es algo muy importante, que si su dispositivo no llega a crear el emulador, porque obviamente de pronto el computador se le pone lento y un resto de cosas, entonces la mejor opción es poder conectar, ¿cierto?, su equipo, su celular al computador, y desde acá configurarlo, ¿cierto?, seleccionarlo como un dispositivo remoto. Esto con el fin de que usted, a medida que va probando las interfaces o la aplicación como tal, pues la pasan, en lugar de emularla acá, lo pasan al celular, y desde el celular pueden revisar, ¿sí? Incluso desde el celular ya pueden usar las cosas que usted haya creado, por ejemplo una calculadora, entonces lo puede hacer. Es una manera más fácil, no consume tanto recurso de computador, pero sí es más demorado, ¿no? Porque él tiene que demorarse en pasar hasta el celular, y bueno, hay un proceso ahí mucho más complejo. Y obviamente a medida que la aplicación va escalando, se va volviendo más pesada, ¿cierto? Con más funcionalidades, pues obviamente se va a demorar cada vez más. ¿Listo?
Entonces eso ya depende de la máquina, del computador. Entonces es eso. Entonces vamos a decirle Create Virtual Device. Y acá miren que nos aparece una serie de dispositivos. Hay teléfonos, hay tablets, bueno, acá hay otros dispositivos, hay incluso laptops o computadores. Recuerde que hay unos que tienen sistema operativo Android, televisores, bueno, automóviles, miren, ¿cierto? Entre otros. Obviamente la categoría más popular va a ser la del celular y aquí me va mostrando qué celulares son. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger un Pixel, incluso acá ustedes pueden crearlos, aunque esto no es, o sea, no es difícil, pero pues hay que, tiene su ciencia cómo crear un nuevo hardware, importarlo y bueno. Entonces ustedes pueden ir mirando acá o seleccionando aquí los celulares. Lo que les recomiendo y lo que decía la guía también es que tienen que tener en cuenta los tamaños, ¿cierto? Las resoluciones del dispositivo. Eso es lo que decía en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Hay unos que creo que son de la Play Store, o sea que creo que toca esperar el proceso, o bueno, ahí toca mirar esta parte, si están en la Play Store o no. ¿Listo? Entonces yo voy a seleccionar, espérenme, miro. Mm, Voy a seleccionar, puede ser este, más grandecito. Bueno, no importa. Digamos, voy a escoger este. ¿Sí? Ahí está la pantalla, los DPI, bueno, eso ustedes van a mirar. Le dan siguiente. Y acá, ojo, aquí ustedes tienen que seleccionar, pues basados en el, como esto es un sistema operativo, pues tenemos que tener en cuenta la aplicación en qué versión va a correr, ¿no? Entonces allá nosotros le dijimos que iba a correr en la versión 24 creo que en adelante, ¿cierto? Entonces la versión 24 en adelante, más o menos desde Nougat en adelante, ¿cierto? Android 7. Entonces ustedes pueden venir acá y usar cualquiera de ellos. Cuando les aparezca estas flechitas aquí es porque toca esperar a descargar. Hay unos que les va a aparecer, aunque no es este el caso, pero hay unos que les va a aparecer para que ustedes ya están listos, ya vienen descargados. Entonces, ejemplo, obviamente lo mismo, no recomiendo una versión tan nueva, aunque depende si usted va a hacer pruebas o no. ¿Listo? Entonces, yo voy a descargar una versión, por ejemplo, puede ser una versión Pi, o voy a seleccionar esta. Miren que es la que me muestra, me dice qué versión de Android es, la API que es la 28, bueno, un resto de cosas. Tengo que esperar a descargar, aquí tengo que aceptar para que se descargue y tengo que esperar el proceso de descarga. Más o menos, mire, se demora descargando eso 1 giga. Entonces ahí ya entre el archivo de instalación y esto ya son 2 gigas y punta, más lo que pesa Android ya obviamente instalado, ¿no? Entonces él va descargando acá un repositorio. Tan raro porque yo tenía esto ya, algunos tenían, ya deberían de aparecer instalados. Pero bueno. Entonces toca esperar el proceso. Aunque yo tengo unos ahí. Porque se demora siempre. Bueno, esperamos un momentico, entonces un minutico. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Preguntas. Fabián, cuénteme. Profe, buenas noches. Profe, Buenas una noches. preguntita. Bueno, para Android Studio, más o menos, o sea, qué procesador más o menos para que no se quede la aplicación, ¿sí? Sin necesidad, pues, de emularlo en un celular. Ok, Yo iba a preguntar lo mismo. ok. Pues lo más importante que se debe tener en cuenta es que ojalá el computador tenga tarjeta gráfica. Así sea sencilla, o sea, no necesita que sea la super tarjeta gráfica, pero sí se necesita preferiblemente esa tarjeta, o al menos un chip gráfico o algo por el estilo, aunque eso toca, sí se lo dejo para que ustedes lo consulten, pero sí en sí una tarjeta gráfica porque como esto es un emulador, ¿cierto? Pues lo que va a requerir más a nivel de hardware va a ser una tarjeta gráfica. ¿Listo? En cuanto a procesadores, yo creo que con un Core i5, o sea, pues digamos, si usted está pensando en qué computador, porque me han hecho la pregunta,
¿En qué computador, por ejemplo, me compararía? Un Core i5 más o menos de, no, ni por ahí de séptima, octava generación, que ya es de hace algunos años en adelante. Y ojalá, pues sí, obviamente una buena memoria RAM, porque pues como usted ve, esto se va, incluso a mí también me puede fallar, en cualquier momento me puede fallar acá, porque la memoria se carga, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Pero más o menos un Core i5 con 16 de RAM, ojalá, 12, aceptable, ¿sí? Para usted poder, digamos, poder trabajar. Pues obviamente ahí en adelante lo que usted pueda mejorarle. ¿Listo? Entonces, un Core i5 más o menos de séptima, octava generación, algo mínimo. O un Core i3, pero pues con un procesador mucho más reciente. Creo que ahorita están como en la versión 14. Entonces, un Core i3 puede ser de décima, 11 más o menos también. Ojalá una tarjeta gráfica, que como digo, pues depende del emulador. Y de 12 gigas en adelante, como tal. ¿Listo? Y pues ya es el espacio en disco duro. Ya eso ya se termina. Listo, muchachos. Mire que acá descargué, ¿cierto? Aquí descargué ya la versión, la vi siguiente. Y aquí me dice que cuál es el nombre del dispositivo. Si yo le quiero colocar un nombre, aquí yo puedo hacer el cambio si quiero que cómo se vaya a visualizar cuando inicie. Lo voy a dejar de esta manera. Aquí pues, esto es interesante verlo, pero pues hay que, como se dice, cacharrear. Aquí se puede mostrar más, ¿cierto? Más opciones. Ustedes pueden revisar acá más a detalle. Incluso acá, y por eso es importante mirar, mire, por ejemplo aquí me dice el tema del computador, mire, multicore CPU, obviamente está activado. ¿Cuánta RAM le voy a dedicar al emulador? Por eso la importancia de la RAM. En este caso se dedica 2 gigas, perdón, pero obviamente es recomendable que se coloque 4, 5, 6 solamente para el emulador. ¿Listo? Eso ya depende de la capacidad. Y aquí sucesivamente. Todo esto es modificable y ahí también le van, digamos, como ayudando. ¿Listo? Se puede cargar hasta una skin de algún celular. Usted puede buscar la skin de un iPhone o de un Samsung, no sé qué. Y usted puede aquí pues crear el dispositivo para que quede más bonito. ¿Listo? Pero pues eso ya son cosas estéticas acá. Listo. Una vez tenemos esto listo, finalizamos. Ahí ya está creando el dispositivo. Es este. Yo ya tenía otro creado que era este, incluso más nuevo. Y lo único que ustedes hacen acá es cambiar. Cuando ustedes quieren probarlo en diferentes dispositivos, van cambiando. ¿Qué hacen acá? Pues inician, le dan play acá, ¿cierto? Aquí está cargando. O acá pues se vería también la conexión con el celular en caso de que tenga algo conectado. ¿Listo? Y es aquí donde empieza a consumir recursos, ¿sí? Y ahí están. Es un celular común y corriente. Tiene su respectiva tienda, usted puede hasta conectarlo a internet, bueno, tiene un resto de cosas, digamos, con las cuales usted va pasando el proyecto hacia allá. ¿Listo? Aquí ustedes pueden sacar la ventanita, si les molesta el espacio, entonces pueden sacar la ventana, ¿sí ven? Y voy a correrla para la pantalla que no se ve, para esperar que cargue y les voy comentando entonces el resto de cosas. ¿Listo? Mientras que se carga el emulador completamente. Es como si estuviera encendiendo un celular en este momento. Eso es. Bueno, entonces les decía que aquí nosotros tenemos la clase principal, ¿cierto? Que es la que inicia. Y acá tenemos el main, el activity main, ¿sí? Espérenme, reviso por acá. Tienda Sport. Se me perdió el XML. Acá. Entonces miren, acá en la carpeta de la aplicación está lo que tiene que ver con el paquete o la carpeta. O sea, la palabra técnica es paquete, es un paquete, un package. Pero pues a la hora del test es una carpeta, es como una carpeta. ¿Eso para qué sirven los packages? Como le digo, es para organización y muchas veces también para que en caso de que en un proyecto lleguemos a tener dos clases iguales, pues obviamente una tiene que estar ubicada en una carpeta o en un paquete diferente al otro. Es lo mismo y es básicamente igual a cuando se tiene un archivo que se llama igual, pues obviamente no pueden estar en la misma carpeta porque el computador le va a decir que si quiere reemplazar, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente por eso.
Este activity main que está acá, es este archivo que estamos viendo, es la parte gráfica. Aquí nosotros podemos verlo o visualizarlo de tres formas distintas. Podemos ver netamente el código y estamos viendo el código de cada uno. Este es el código y aquí es donde ustedes tienen que entrar a ver, hacer la evidencia. Podemos dividirlo en dos para ver el código y para ver la interfaz. Y la tercera es solamente la parte de interfaz o la parte asistida del código. ¿Listo? Entonces, espérame un segundo. Entonces, esa es la parte asistida. El emulador todavía está aprendiendo, ¿sí? Entonces, ahí se darán cuenta más o menos lo pesado que puede llegar a ser. Ah, bueno, incluso mira, acabo de aprender, está aprendiendo ahí, está diciendo que el teléfono está inicializando. Y listo. ¿De acuerdo? Ahí está, venga, les muestro. Listo, ahí está el celular. Ahora, muchas veces ustedes pueden cerrar el emulador, o bueno, como cerrar la ventana, más no cerrar el emulador se demora muchas veces en arrancar, pero no es siempre, ¿listo? O lo dejan ahí, cualquiera de las dos. Él tiene otras funcionalidades acá, miren el volumen, pueden apagarlo, pueden girarlo, pueden tomar fotos, pueden en teoría activar la cámara. Creo que esta cámara, si no estoy mal, si usted tiene un portátil con cámara, creo que se sincroniza para poder ver la cámara, pues en teoría del celular, pero es la cámara del portátil, ¿listo? Y así sucesivamente. Bueno, vamos a dejarlo aquí a un ladito y mientras nos concentramos entonces acá. Entonces acá, muchachos, aquí empieza ya la actividad de código, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues miren que esto es un XML, son etiquetas muy parecidas a un HTML, ¿cierto? Con el cual se va a ir construyendo cosas acá, se van a ir construyendo cosas acá, ¿listo? Entonces, la primera forma que ustedes pueden crear su evidencia es con código. Entonces hay que ir conociendo muchas cosas. Mire que pues obviamente hay muchas etiquetas que también tienen que ver como con CSS, o sea, similares, por ejemplo un wrap content, ¿cierto? Entonces por ejemplo ancho y alto, entonces aquí hay unas, un texto, mira aquí se coloca un texto, aquí se coloca por ejemplo ubicación del texto, ¿sí? Y acá todo esto va encerrado en una etiqueta Android DX que tiene también ciertas digamos, funcionalidades. Bueno, por ejemplo, si ustedes ven acá, este es un text view, que es esto. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy haciendo es modificando acá cosas. Entonces, voy a decir acá, hola, mundo, ¿cierto? Y el aquí se va cambiando. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer, pero obviamente lo tienen que ir haciendo con los layouts que ustedes vayan a crear en Figma, ¿cierto? O sea, pues primero esos layouts o esos prototipos y después sí ya lo pasan acá, o esas interfaces y después sí lo pasan a este lado. Bueno, entonces espérenme, revisamos. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿cómo yo empiezo a crear? Entonces aquí, voy a correr esto un poco. Si ustedes ven, hay etiquetas que abren, son de apertura y tienen su respectivo cierre. Esta es una forma de hacer que una etiqueta, por ejemplo un button, ¿cierto? Miren, botón, ahí va apareciendo el botón. Entonces por ejemplo ahí miren, si ustedes ven, ese botón tiene su etiqueta de apertura con sus respectivas propiedades, pero pues también tiene una etiqueta de cierre. Ahora, en medio de estos dos botones, o en medio de la etiqueta de apertura y cierre, no va nada, ¿sí? O sea, básicamente este código aquí pues sobra. Entonces lo que se hace generalmente, o lo que se hace habitualmente, es que como no va en medio en nada, entonces acá lo que se hace es agregar el slash para decir que pues esta es una etiqueta de apertura y de cierre a la vez, abre y cierra. ¿Listo? Entonces ahí está. No sé por qué me está botando un error. Ahora revisamos bien por qué puede ser. Entonces tenemos el botón. Aquí por ejemplo podemos usar algo parecido a lo que dice acá. Entonces Android
¿cierto? Text, perdón, Android text. Entonces vamos a decir, por ejemplo, crear registro. ¿Sí? Entonces miren, ahí va quedando ya nuestro respectivo botón. ¿Sí? Por ejemplo, le podemos decir acá Android text size. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos colocar unos 20 y acá, ¿sí?, la unidad de medida es dp. ¿Listo? Entonces, podemos dejarlo en 30. Miren, el botón ahí ya mucho más grande y ahí sucesivamente. ¿Listo? Vamos a revisar por qué es esto. Son sugerencias. Bueno, es que de acá se puede extraer, pero... Listo. Algo importante, algo a tener en cuenta muy importante es que se deben de colocar en algunos elementos el ID. ¿Listo? Entonces, mire, Android ID, por ejemplo, btn crear. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Ahora, para que los elementos tengan como una mayor, digamos, organización, ¿sí? Para, por ejemplo, que el text view pues pueda subir acá, porque mire que él se centró y bueno, un resto de cosas. Lo que hay que hacer es trabajar sobre un layout. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, les voy a mostrar desde acá. Desde acá ustedes pueden mirar que existen diferentes tipos de layouts. Bueno, incluso todo lo que se está creando a nivel de código está acá. Aquí está, obviamente, de manera asistida. ¿Sí? Mira, ahí están los botones, las imágenes, bueno, un resto de cosas. ¿Sí? Y acá hay unos layouts que dice frame layout, linear layout, table layout, bueno, containers, helpers, Google, mapa para agregar, por ejemplo, la parte de mapa. Y acá dice legacy y acá dice relative layout. Los relative layout son como los que más, o es como el más habitual en usar. Entonces, ustedes si quieren lo pueden arrastrar acá, relative layout. ¿Sí? Entonces, él acá está creando un layout. Un layout es como un espacio editable, pero pues que, digamos, ofrece ciertas funciones para poder organizar mejor nuestro código. Y acá lo que yo puedo hacer es decirle que lo que voy creando vaya quedando por dentro, como es el text view, ¿cierto? De esta manera, de mi layout. ¿Sí? Entonces, miren, mi layout está acá. Incluso, bueno, acá estoy viendo esta parte. Y acá, bueno, se me olvidaba, aquí, por ejemplo, en cada uno de los elementos, yo voy viendo acá una serie de propiedades, muy parecido a lo que se hizo, por ejemplo, o sea se con Figma. Acá hay algunas cosas donde ustedes pueden mirar, por ejemplo, el ancho del layout, o la altura, o la visibilidad, bueno, la rotación, un resto de elementos que se pueden ir colocando, y que obviamente por debajo va agregando el código, ¿cierto? Va agregando el código al archivo XML. Vamos a ver nuevamente el código acá. ¿Qué nos creó? Él nos creó esto, relative layout, y mire que por dentro quedó el código como tal, ¿cierto? De nuestra interfaz, ¿sí? Quedó el código como tal de nuestra interfaz. Bueno, ¿qué más podemos mirar aquí? Me reviso acá. Tengo unas advertencias, hay que revisarlas. Eso debe ser por algún código. Pues obviamente cuando se pasan se usa con ciertos layouts o algo por el estilo, pues digamos que entra en conflicto a veces ciertos códigos que toca reemplazarlos por otro. ¿Listo? En este caso,
No sé si él dice que se puede usar ese P, ¿verdad? Sí. Y acá dice que se puede usar un arroba string pero no creo que es name, sino sí, démosle pronto este, vamos a mirar. No, pero creo que no es. Bueno, eso lo revisan ustedes, igual es una advertencia, pero hay que revisarlo ya con más detenimiento. Digamos que yo ya tengo esta parte, ¿sí? Mi layout aquí, por ejemplo, puedo agregar, por ejemplo, acá puede ser un checkbox, por ejemplo. Entonces lo puedo ir agregando. Esto es obviamente una otra manera en la cual pues puedo ir trabajando, ¿no? Entonces hay que revisar el checkbox. Miren que quedó remontado, entonces hay que ir mirando acá opciones, por ejemplo, de ubicación, ¿no? No, pero esta parte acá. No. Bueno, hay que buscar aquí, digamos, la opción de hacer que los elementos vayan quedando por debajo. No sé si es, si no estoy mal, hay que agregarle el tamaño aquí para que los elementos vayan bajando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, sí, por ejemplo acá. Aquí vamos a cambiarle el layout width, vamos a ponerlo en 200, por ejemplo, dp. Y acá, por ejemplo, 280 dp. Miren como, por ejemplo, mi relative layout va cambiando. ¿Listo? Aquí dice fail scroll falso, creo que esto sobra. ¿Sí? Podemos agregar un código más o menos como, por ejemplo, app layout constraint top. Constraint top. Este puede ser. Entonces acá le ponen, por ejemplo, parent. ¿Sí? Pueden colocar, por ejemplo, o bueno, para no demorarse tanto en la escritura, ustedes pueden escribir, por ejemplo, start o do start. Miren, ahí está. Entonces constraint start. ¿Sí? Entonces es más rápido. To end parent. Listo, miren, entonces ahí. Estos son netamente para hacer alineaciones. Listo. Entonces ahí está. Por ejemplo, el text view. El text view hay que agregar el ID. Entonces escribimos ID. Entonces en el ID le decimos text, por ejemplo, text view. ¿Sí? El texto ya lo tenemos, el ancho y el alto. Por ejemplo, acá le pueden decir center, horizontal, le dicen verdadero. Entonces ahí va corriendo arriba. O por ejemplo un margin top
Le vamos a decir que tengo un margin de 5 dp. Entonces ahí el margin va generando, o incluso más alto, puede ser por ejemplo 20, ¿sí? Va bajando y así sucesivamente. Por ejemplo el button ya tiene el ID, tiene el tiene el texto, ¿sí? Y el tamaño. Entonces acá el botón, por ejemplo, podemos decirle center horizontal, decimos que sí. Le decimos, por ejemplo, el margin top, vamos a decir que sea 60 dp. Entonces miren, ya bajó, ya deja ver los elementos de atrás, ¿cierto? Y listo. Entonces, por ejemplo, el chatbox. Entonces el chatbox, por ejemplo, el chatbox podemos decirle un margin top también de 200 dp, ¿sí? Entonces ahí va colocando y así sucesivamente. Entonces todo eso ustedes pueden irlo mirando desde el código, muchachos, o también lo pueden ir colocando desde acá, desde los elementos, ¿sí? Esos mismos códigos que están ahí pues van quedando por acá, listo. Por aquí van las propiedades, solamente pues es ir mirando qué características o cuáles de esos podemos mirar. Aquí está, bueno, el min, aquí el margin, el texto que va a tener, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ciudad puede ser, los colores, el tamaño en este caso del check, y así sucesivamente. ¿Listo? Digamos que ahí ya tengo creado mi interfase, como le digo. Entonces ahora lo único que yo tengo que hacer es correr. ¿Listo? Voy a correr mi aplicación, voy a correr mi app. Entonces él acá pues obviamente hace el proceso de ir compilando todo, y ahí ya lo que haría él es pasar a al emulador o al dispositivo, como depende de lo que ustedes tengan instalado, conectado. Listo. Esto obviamente se demora un poco, es un poquito demorado porque obviamente el proceso es poder levantar todo y pasar. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Hasta el momento bien, profe. Sí, Ok. profe, pues cuando ya empiece a hacerlo le pregunto. Listo, ok. Espera a ver si está corriendo, creo que sí, sino que les demoradito. Bueno, antes de que de pronto, pues para aprovechar un poco el tiempo, aunque creo que aquí me bloqueó, sí, ya está lento. Ya vi que está lento, te lo dejo quietico. Entonces era para decirles cómo crear una segunda interfase. Se demoró 1 minuto 17. Listo, ahí ya está pasando. Ahí ustedes están viendo. Entonces miren, listo, ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está, no sé qué, bla bla bla. Listo, eso es. ¿Cómo hago yo una segunda interfase que de pronto necesite, ¿cierto? Hacer una segunda interfaz. Entonces, importante, lo tienen que hacer desde acá, desde donde está la parte de Java. ¿Listo? La parte, digamos, de programación. Entonces, ustedes vienen acá, le dan clic derecho y acá le dicen New. Ojo, no le vayan a decir ni Java Class, ni Code, ni nada de esto acá. ¿Listo? De acá tienen que decirle Activity. Y acá van a Empty View Activity, que fue el mismo que creamos al principio. Entonces ustedes vienen en esta ruta, recuerden nuevo o New Activity, Empty View Activity. Y ya, entonces aquí ya va, por ejemplo, Second Activity. ¿Sí?
Ahora, importante, acá me dice que va a generar un archivo layout, lo dejan ahí, ¿sí? Para que obviamente él me cree el archivo layout, o sea, el de la interfase. Cada archivo layout va amarrado a una clase, ¿listo? Entonces lo dejamos así como está. Acá el nombre, pues el nombre de cómo va a quedar el layout lo dejamos si quiere quieto, eso si quiere se puede cambiar, no pasa nada. Aquí dice Launcher Activity. Esta opción se deja así como está en activa, porque el launcher es para crear un ejecutable, o sea, no un ejecutable, sino, perdón, algo que inicie la aplicación. Entonces, como ya tenemos uno y pues, generalmente solamente se usa uno, entonces lo dejamos desactivado. ¿Listo? De resto, pues en qué lenguaje, pues lo dejamos nuevamente en Java y le decimos, perdón, finalizar y listo. Entonces él ahí ya hace su proceso de crear una segunda actividad y un segundo second y bla bla bla. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es básicamente la evidencia. Cuéntame. Preguntas, porque ya nos queda menos de un minuto. ¿Ninguna? Listo. Entonces recuerden, lo que ustedes tienen que hacer es tomar pantalla, hacer digamos la interfaz, tanto las de Figma, de móviles, como acá, y tomar pantallazos, y eso lo van colocando en un documento, que lo suben en PDF, y me van mostrando, ¿sí? Me van mostrando cómo queda acá, cómo queda en Figma, expectativa, realidad. Y esa es la presentación de la segunda evidencia. La primera pues es solamente un mapa de navegación muy sencillo. Bueno, muchachos. Listo, profe. Listo. Entonces me voy despidiendo porque ya se acabó el tiempo. Nos estamos hablando. Cualquier cosa me escriben. Bueno, cualquier duda también. Bueno, muchachos, una feliz noche. Chao. Listo, profe. Bueno, muchachos, que estén bien. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, estamos hablando. Chao.